Hola, soy Javi, soy de Nou Barris, exactamente el barrio de Roquetas. Y bueno, yo pasé la enfermedad. Yo tuve de síntomas, la verdad que no fueron muchos, ¿eh? Solo tenía febrícula, que es cuando no llegas a fiebre, que lo máximo que tenía era 37,5. Lo que sí llamaba la atención es que eran muchos días seguidos. Entonces llamé al CAP y en el CAP te hacen aislarte, pero a los días empecé a sentir un leve dolor en un pulmón. Me hicieron una radiografía de la cual dijeron que era una pequeña neumonía y que siguiera en el aislamiento hasta que 5 días después me seguía doliendo más y ya me empezaba a costar a respirar. Me mandaron a hacer otra radiografía y ya cuando me hicieron la radiografía ya ni volví a casa, ya me mandaron directo a ingresar. Me mandaron al Valdebrón y al segundo día de ingresado, por la madrugada, empeoré bastante, mucho dolor en el pulmón y no respiraba, entonces me tuvieron que poner oxígeno y ahí pasé 10 días. Yo era de los que le había quitado un poco de importancia a todo esto. Al principio, cuando empezó, yo decía, bueno, es una gripe más. Y ahora puedo confirmar que no es una gripe más. Y llegué a tener miedo, la verdad que tuve miedo, sobre todo esa noche me asusté bastante. Yo cuando fui a hacerme la segunda radiografía, dije, me voy a llevar el cargador del móvil en la chaqueta por si pasa algo. Y menos mal, porque desde que te ingresan a que los médicos llamen a tu casa, como hay tanto, están desbordados, pasan 3 días. Si yo no hubiese llevado el cargador o algo, no podía comunicarlo. Fueron 10 días que, bueno, podía hablar cada día con ella, pero es feo el hecho de irte a algo que no sabes qué va a pasar sin despedirte ni nada. Lo que sí hay que destacar es la calidad humana de los enfermeros, los médicos. La verdad que yo quedé totalmente impresionado. No solo que te trataran bien profesionalmente, sino la calidez humana. Incluso gente, los que realizaban la limpieza y todo, se paraban un momento a decirte alguna palabra de ánimo, algo que a mí la verdad me impactó mucho. Y después otra cosa que me ayudó mucho, yo soy cristiano evangélico y bueno, me llegaban muchísimos mensajes, ¿no?, de toda gente que estaba orando por mí. Es verdad, los 4 primeros días no miraba nada al teléfono, no tenía energías para eso. Pero después me vi de la cantidad de gente que a uno lo quiere y eso te ayuda también. Los primeros días pasaba el tiempo dormitando y yo no soy una persona de dormir. Tienes las energías muy bajas y estaba despierto 10 minutos, me dormía 15, entonces se me pasaba un poco rápido. Ya cuando te empiezas a sentir mejor, ¿no?, ya ahí se me hacía más lento. Sobre todo los últimos días se me hacían un poco largos. Yo estuve bastantes días con oxígeno, hasta el día anterior de salir estuve con oxígeno. Sentía mucho alivio, pero también decía, wow, no pasará nada en casa, aquí sé que estoy seguro, ¿no? Y porque ahí cualquier cosa que te pasa están los médicos. Pero la verdad que la adaptación fue genial. El primer día me sentía muy cansado, pero después fue llegar a casa y dejé de tener febrícula. Y cada día voy respirando mejor. Te tienes que aislar de la gente. Bueno, ya estamos todos aislados, pero tiene que ser un poquito especial. Por ejemplo, al ir al baño, cada vez que voy al baño algo, tengo que desinfectar, mantener distancias. Mi pareja está durmiendo en otra habitación. Si yo no lo pudiese hacer en mi casa, esos 15 días en el hospital te mandarían a un hospital más pequeño o hoteles que se han habilitado para esto. Creemos que ella lo tuvo, pero no estamos seguros. Es que tampoco puedes hacerte las pruebas, ¿sabes? Por ejemplo, a mí la prueba del coronavirus no me lo hicieron mientras estaba de aislamiento, recién me la hicieron al segundo día de estar ingresado. Y ahora, bueno, con las tecnologías hacemos conferencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la iglesia, de toda la iglesia, usamos la plataforma Zoom y después entre semana también nosotros le llamamos células o grupos de conexión, que es en grupos más pequeños con gente de la iglesia. Esto es con gente que vive aquí cerquita de mi casa y hacemos reuniones de media hora que leemos algo de la Biblia o comentamos algo, ¿no? Y sobre todo nos preguntamos cómo estamos, si necesitamos algo, ¿no? Y nosotros además con mi mujer durante el año
trabajamos con adolescentes del barrio. Es un grupito de unos 12 chicos que van a nuestra iglesia, que tienen entre 14 y 16 años. Y bueno, ahora habíamos estado, o sea, solo contacto por un grupo de WhatsApp, pero a partir de hoy vamos a empezar a contactarnos por ello todos juntos por Zoom también. Tenemos un Splay, ¿no? Que por supuesto ahora no hace actividades, pero por ejemplo les manda a los niños manualidades para hacer en casa, ¿no? Para que por lo menos retomen un poco la normalidad. Y bueno, yo creo que es un tiempo para que también todos podamos reflexionar en casa, valorar la familia, ahora que uno tiene que estar lejos, la familia, los amigos, cosas importantes que muchas veces las damos por sentadas, ¿no? Como que están ahí todo el tiempo y no las valoramos. Así que yo creo que eso, manejar la ansiedad y valorar las cosas, ¿no?